noches a todos. Bienvenidos a nuestro encuentro académico con nuestra decana Jennifer Vargas. Hoy queremos convocar en medio de esta agenda de la Semana de las Lenguas, un evento muy importante para la Universidad de EAN, sus estudiantes y graduados, y queremos convocarlos en el marco de este gran evento a la charla con la que vamos a iniciar hoy con nuestra decana Jennifer Vargas, la importancia de la comunicación en modelos de gerencias orientados a la sostenibilidad. Entonces, quiero presentar a nuestra decana. Ella pertenece a la Facultad de Humanidades, es PhD de la Universidad perdóname que aquí no lo tengo claro, en Administración de Valores, Administración en Ciencias Políticas y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Tiene una gran experiencia y es acreditada como auditora interna en normas y derechos humanos y con una amplia experiencia como coordinadora y desarrolladora de proyectos en gerencia de responsabilidad social. Así que te damos una gran bienvenida, Jennifer. Gracias por aceptar este espacio con la Oficina de Graduados y Graduados de nuestra área de Humanidades y demás programas que han sido invitados el día de hoy. Puedes entonces iniciar tu charla. Gracias por aceptar. ¿Tienes en este momento apagado tu micrófono? Buenas noches a quienes nos acompañan en esta tarde de lunes. Muchas gracias por participar de esta conferencia que se ha preparado de manera especial para nuestros estudiantes graduados de los programas de la Universidad de EAN, particularmente los graduados de Estudios y Gestión Cultural y del programa de Lenguas Modernas, y también a quienes están en su proceso de formación y les llamó mucho la atención participar de esta conferencia, que todavía no se han grabado, pero que están compartiendo con nosotros también el auditorio hoy. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Voy a compartir entonces en este momento mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se esté viendo? Si ya la puedes maximizar para que la veamos todas. Sí, perfecto. Perfecto, lo vemos muy bien. Así que el auditorio es tuyo. Tenemos ya una gran afluencia, más de 50 participantes. Entonces esperamos que esta charla pueda nutrir a cada uno de los profesionales, estudiantes e invitados. Bienvenidos todos y adelante, Jenny. Bueno, claro que sí. Recordamos que esta es una conferencia que estamos dando en el marco de la apertura de nuestra Semana de las Lenguas y la Interculturalidad. Es la semana 18 de las lenguas y la interculturalidad que se lleva a cabo por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y en la cual tenemos no solamente esta conferencia que tiene un público específico, sino diferentes actividades que están abiertas para todos nuestros públicos, para que se animen a conocer diferentes tendencias en el campo de las lenguas, la cultura, la comunicación, y con diferentes expertos tanto nacionales como internacionales. Hoy, como lo mencionó Diana, vamos a hablar de la comunicación y la comunicación dentro de un nuevo paradigma, que es el paradigma de la administración estratégica, la que nos lleva a desarrollar modelos de gestión socialmente responsables, que son aquellos que busca y pretende que se lleven a cabo por parte de los graduados de la Universidad de EAN, por parte de sus estudiantes, también en el marco de sus proyectos de emprendimiento o de transformación organizacional. Quiero comenzar con una advertencia, y es que esta no es una conferencia común. Realmente puede producir alteraciones de conciencia y dudas existenciales. No es apta para intelectualoides, ni tampoco para aquellos que se creen que se las saben todas, y aquellos que son tontos graves tal vez pueden agravarse un poco más. Es ideal para gente sencilla, con sensibilidad por los problemas de los demás, por los problemas que hay en el entorno. Es para seres capaces de reconocer que todo es susceptible de mejora y que
es especialmente recomendada para aquellos inconformistas, rebeldes, que buscan implementar con urgencia los cambios que clama el mundo de hoy. Estamos ante una crisis global. Es una crisis que se da en las diferentes esferas de la sociedad, particularmente se ha dado a conocer como esa crisis económica, pero al lado de la crisis económica nosotros también tenemos crisis sociales, crisis ambientales, que nos llevan a un estado general de crisis que se empezó a delinear a finales del siglo pasado y comienzos de este siglo. Hacia el año 2000 empieza a hablarse de esta gran crisis en todas las esferas, tanto gubernamentales como no gubernamentales a nivel mundial. De manera específica, llama mucho la atención ciertos fenómenos que se dieron en el sector financiero y pues realmente yo no sé si lastimosamente o no, cuando hablamos de crisis económicas, se hace referencia de manera específica a lo que sucede en el ámbito financiero, en el ámbito de las finanzas, sin considerar que todo esto también nos lleva a tener impactos ambientales y sociales. Pero específicamente hablábamos de eso en el año 2000, de la gran crisis que se dio en el sector bancario, no solamente en una parte del mundo, sino tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Asia, donde personajes muy reconocidos llevaron a la quiebra también empresas o sociedades muy reconocidas. Por ejemplo, en Francia, el Banco Société Générale tuvo pérdidas por más de 7.000 millones de dólares a causa de la gestión que hizo un broker que se llamaba Jérôme Kerviel. En Estados Unidos, Bernard Madoff, leyenda de Wall Street, también desapareció 50.000 millones de dólares en una mentira que construía en el sistema de la bolsa de valores y que hizo temblar los mercados del mundo. Pero también en Asia tuvimos el caso de Yasuo Yamanaka, que era el principal inversionista de la corporación Sumitomo y que perdió también 2.600 millones de dólares debido a operaciones no autorizadas que hizo en la Bolsa de Metales de Londres. También fue acusado por falsificar firmas de sus superiores en cartas enviadas a inversionistas extranjeros. Y en Inglaterra también tuvimos el caso de Nick Leeson, que era corredor de bolsa y provocó nada más ni nada menos que la quiebra del banco que era el gestor del patrimonio de la reina Isabel, luego de 230 años de historia. Entonces, con este tipo de comportamientos empezamos a hablar de la gran crisis económica a nivel mundial en este comienzo de siglo, que no solamente se relacionó con la acción de individuos en particular como los que vemos aquí, sino en el cual también se vieron involucrados escándalos ya de corporaciones en sí mismas, es decir, no por la acción de una persona, sino toda la junta directiva o todo el cuerpo gerencial de empresas como Enron, Merck y WorldCom, que hicieron que también a nivel financiero se generaran grandes inestabilidades en los mercados de las bolsas de valores y grandes escándalos acerca del manejo de los dineros que estaban en manos de estas corporaciones. Incluso, pues la segunda telefónica más importante del mundo en ese momento, que era WorldCom, por la falsificación que se hizo en las cuentas de las utilidades de esta gran compañía, pues se fue a la quiebra y de un momento a otro sus acciones bajaron en el mercado de valores en más del 94%. Pero los escándalos no son solamente financieros. Entonces vamos a hablar también que en el mundo estamos presenciando que existen diferentes maneras de ir en contra de los valores, de ir en contra de la ética, de ir en contra del deber ser que tenemos como sociedad y como personas. Recientemente escuchamos el gran escándalo que hay detrás de toda la industria cinematográfica. También conocemos grandes corporaciones como por ejemplo Zara, que utiliza mano de obra esclava, que explota a los niños en sus fábricas, y hemos visto casos tan aterradores
como por ejemplo el accidente del avión en el que viajaba el equipo Chapecoense de Brasil y que justamente vino a terminar estrellándose cerca a Medellín, y por faltas éticas también de los que dirigían esas organizaciones. Entonces, por un lado tenemos el comportamiento que podríamos, a la luz de todo esto que estamos viendo como noticia, podríamos calificarlo de irracional por parte de aquellos que dirigen las organizaciones. Y también tenemos otro fenómeno ya puntual dentro de lo que es la industria de la comunicación, que hace referencia a las noticias falsas, las fake news o toda la información o la desinformación que a veces circula por las redes sociales. Entonces, todo esto se suma a esa gran crisis de la cual nosotros hablamos a nivel corporativo y que no es solamente o no está presente a nivel global, sino que se manifiesta también en nuestro país. Y de hecho, frente a la gran crisis que vivimos hoy de salud por la pandemia, han surgido caricaturas como esta, donde dicen que pues para nosotros como país hay un virus 1000 veces más aterrador que el coronavirus, que es la corrupción. Y es ese ejercicio que se ha vuelto casi recurrente, muy frecuente en las operaciones de, no solamente yo digo, no solo del sector público, porque muchas veces está asociado solo con el sector público, también del sector privado, pero no solamente a nivel económico, sino también pues en esa crisis de valores en otros frentes como los que mencionamos a nivel global. Y pues vemos casos como estos, puentes que se caen o un túnel que lleva años construyéndose y que acaban de entregarlo y que todavía está por la mitad, sin saber además el riesgo, porque algunos manifiestan expertos que no cumple con todas las medidas de seguridad y posiblemente pueda llegar a ocurrir una tragedia como la del puente Chirajara, escándalos como los que están alrededor de Hidroituango. Adicionalmente tenemos en otros sectores que son de empresas que prestan o servicios o que venden bienes de la canasta familiar, como todos los escándalos que hay alrededor de los carteles de pañales, carteles de cuadernos o los carteles de productos básicos como el azúcar, como el arroz, y pues lamentablemente la corrupción ha tocado también sectores tan sensibles como el de la salud y que para el tema del coronavirus no ha quedado desprovisto. Entonces, esa crisis en el manejo de las organizaciones pues es algo que está, que ha permeado las empresas de todos los sectores y está a todos los niveles. De manera particular, podemos ver, por ejemplo, acá este informe sobre la corrupción empresarial en Colombia y me llama la atención las áreas que se involucran en los procesos de fraude. Realmente el mayor porcentaje está pues en la acción misma que desarrolla la operación, no está en contabilidad, no está en cuentas por cobrar, no está en cuentas por pagar, ni en compras. Generalmente está relacionado con la operación misma en la organización o en ventas y servicio al cliente o en la alta gerencia. Eso también nos lleva a pensar realmente qué es lo que está sucediendo en el manejo de las organizaciones y por qué entonces está surgiendo esto. Y allí nos remontamos a una interesante encuesta que realizó Wall Street Journal en el año 2005, donde demostró que gran parte de todos estos escándalos que nosotros hemos visto pues han sido protagonizados no por personas que no han sido formadas y menos formadas para la administración, todo lo contrario, han sido protagonizados por egresados de una de las universidades más prestigiosas del mundo, como es el caso de egresados de la Universidad de Harvard. ¿Y por qué? Porque se volvió un estigma en la formación de aquellos estudiantes de esas universidades, la obsesión por hacer dinero pasando por encima de todo principio ético y sin más ley que el enriquecimiento rápido y la avaricia. Y eso pues es lo que realmente empezaron a hacer muchos de los egresados de universidades tan prestigiosas como Harvard. No quiero hablar de nombres en Colombia, pero ustedes simplemente pueden buscar también quiénes han protagonizado estos grandes escándalos de los que hemos hablado para encontrar que no está tampoco Colombia tan lejos de esa realidad. Que si no queremos en la universidad, en que nuestros graduados estén allí en esa lista.
Y afortunadamente, pues hasta el momento no tenemos noticia de eso y esperamos que nunca pase. ¿Y por qué se puede dar esto? Resulta que la orientación de los líderes a nivel mundial en los temas de negocios estuvieron muy permeados por el pensamiento de este importante economista a nivel mundial que fue Milton Friedman, que fue además premio Nobel de Economía en 1976, y que consideraba que la única responsabilidad social que tenían los negocios era aumentar sus beneficios, era generar utilidades y que no tenían ningún otro tipo de compromiso con la sociedad. Allí es donde empezamos a encontrar algunas razones para que se haya expandido, digamos, este tipo de comportamiento de los líderes de organizaciones a nivel mundial. Asimismo, entonces, también nos remontamos a esas teorías que han orientado la administración y nos encontramos con el pensamiento de Frederick Taylor y Henry Fayol, quienes claramente han marcado un hito en la administración de las organizaciones y sentaron las bases para lo que es la teoría de la administración actual, pero que quienes hoy en día todavía los tienen a ellos como el único referente en la administración de las organizaciones puede que sean aquellos que están cometiendo algunos errores en la administración de las mismas, porque desconocen la evolución que ha tenido la misma administración y que si bien es cierto, podemos hablar de procesos y es importante conocer que hay un ciclo en la administración, pues no se desarrolla de la manera como lo veían en su momento Frederick Taylor y Henry Fayol. Y entonces nos encontramos hoy con unas definiciones de empresa desde las teorías de la administración que pareciera y que además son conocidos, por ejemplo, yo creo que para muchos este nombre no es extraño, que es de Alberto Chiavenato, quien nos habla de que una empresa es una organización que utiliza una gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos, que es una asociación de personas para explotar un negocio y que tiene por un fin determinado objetivo que puede ser de lucro o la atención a una necesidad social. Y empezamos a ver que se crea una dicotomía en el concepto mismo de empresa y la manera como la entendemos. Entonces, aquí empezamos a ver una ruptura y es que para Chiavenato una empresa puede ser con fin de lucro o creada para atender una necesidad social, pero no las dos al tiempo. Lo mismo, este libro de José Morales Mancera define la organización de las empresas como aquella que está diseñada para hacer utilidades y que las utilidades son la medida principal de su éxito, es decir, vemos si es exitosa no solamente por la generación de utilidades y que los criterios sociales, así como pueden mejorar la calidad de un producto o el comportamiento, pues no son más que índices con el objeto de mejorar el sistema de utilidades, pero no, digamos que son consideraciones a tener en cuenta de manera global. Si suben las utilidades, no tenemos nada más que analizar en las empresas. Y allí es donde vemos que desde el origen del concepto de empresa empezamos a tener a veces un sesgo que nos lleva a que en el día de hoy no se estén entendiendo las empresas como deberían ser. Y por eso yo quiero que recordemos que es una empresa. Y ustedes dirán, ¿y por qué me está hablando de eso si va a hablar de comunicación? Porque vamos a entender cuál es el modelo de organización que debe existir bajo este nuevo paradigma de la administración estratégica y del desarrollo del siglo XXI para entender el rol que juega la comunicación en los diferentes procesos de esas organizaciones y cómo podemos orientarla mejor para llevarlas a la sostenibilidad, que es el propósito superior que tiene nuestra formación en la universidad. Entonces, si nos vamos al concepto de empresa, la RAE dice que en una de las definiciones del concepto, que es esa organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. ¿Y qué es una actividad mercantil? Pues la Cámara de Comercio ahí nos dice que es cuando se realizan acciones para ofrecer bienes o servicios. ¿Y qué son bienes o servicios? Entonces, busquemos también en el diccionario. El término de bien es del origen latino
y significa bueno. Se refiere a cualquier cosa tangible o intangible que sea útil para el hombre y que le satisfaga directa o indirectamente algún deseo o necesidad individual o colectiva y que contribuya al bienestar de los individuos. Luego, una empresa bien concebida que genera bienes, sí, con un ánimo de lucro, genera bienes que son esto, o sea, genera lucro, pero a partir de la oferta en el mercado de cosas útiles que satisfacen a los seres humanos, que satisfacen necesidades y que contribuye a su bienestar. O presta un servicio que, según el diccionario, es aquella actividad y consecuencia de servir. Es estar a disposición de otro para hacer lo que éste exige u ordena. Y eso deberían ser también las empresas que se dedican a prestar servicios, es decir, deberían ponerse a disposición de otros para cumplir con eso que se demandaría en el mercado. Entonces, si nosotros nos vamos a esos conceptos de lo que es la empresa, las ideas principales que surgen las podemos ver aquí en esta nube de palabras. Empresa es algo útil, debe ser algo que esté a disposición de otros, que satisface necesidades, que significa bueno, que contribuye al bienestar, pero que tiene también un fin lucrativo, es decir, no son excluyentes, pero lo que más es claro es que el concepto es un concepto pues, positivo, de que contribuye al bienestar, de que genera, satisface necesidades, es útil para la sociedad. Y pues, además que hacer eso, pues se genera un lucro. Y en ese sentido también encontramos textos que sí la están entendiendo así. Entonces, por ejemplo, el texto Hacer empresa un reto, donde Zoilo Payares, Diego Romero y Manuel Herrera definen la empresa como un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y distribución de bienes y servicios enmarcados en un objeto social determinado. Y esto es súper fundamental. Cuando ustedes van como empresarios a crear una empresa ante la Cámara de Comercio, lo primero que le piden es la razón social. Y volvamos a ustedes que han estudiado la comunicación y el significado de las palabras, si nos hablan de la razón social es eso, ¿qué es lo social que está llevándome a mí a tratar de crear una empresa? Pero a veces se ha convertido en algo que se pasa por alto y creemos que solamente es ponerle un nombre bonito o poner en la Cámara de Comercio algo que realmente no es lo que va a hacer la organización. Sin darse cuenta lo importante de esto, o sea, sí vamos a generar un lucro con las empresas, pero a partir de que estamos dando solución a un problema con un bien o con un servicio. Francisco Gómez entonces también señala que la empresa tiene una misión económica, es claro, pero también otra de índole social. Y adicionalmente, cuando nosotros buscamos también en el diccionario de marketing qué es una empresa, encontramos que es una unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad. Y ahí también me parece que es súper importante quedarnos con ese concepto, sobre todo para la parte final de nuestra conferencia de hoy, y es entender que el rol de los comunicadores y de aquellos que están al servicio de las organizaciones no es, a través de los procesos de comunicación, crear necesidades en las personas o en la sociedad, sino poder comunicar los bienes o servicios que se tienen en las organizaciones para satisfacer necesidades que son existentes, o sea que si realmente lo que hace la empresa está generando un beneficio porque satisface una necesidad que existe, que nadie se ha inventado, sino que es una realidad para la sociedad y para las personas que están como público de esa organización. Y esto es fundamental, lo dice el diccionario de marketing y es importante no perderlo de vista. Porque en algunos escenarios yo he escuchado que se le dice a los publicistas o a los comunicadores que hay que crear necesidades en la sociedad, como si no hubieran suficientes creadas, o sea, que existen y que no están satisfechas. Y crear más necesidad, crear necesidades, cuando uno crea una necesidad, pues, o sea, las necesidades no se crean,
porque lo que hacemos es generar expectativas sobre algo que realmente las personas no requieren y que sí está generando pues esos otros problemas que veremos como problemas ambientales o problemas en nuestro entorno por el exceso de residuos y por ese consumo excesivo que se ha generado y que nos tiene en la crisis ambiental que tenemos hoy. Entonces, bajo el nuevo paradigma que rige las organizaciones y rige la economía a partir del siglo XXI y que también fue promovido por otro premio Nobel que es Amartya Sen, la gestión de las organizaciones debe partir de este concepto que acabamos de mencionar de empresa, de entender la empresa como una organización que, si bien es cierto, busca un lucro, ese lucro lo obtiene a partir de la satisfacción de necesidades que hay en el entorno con bienes o servicios que presta esa organización. Entonces, no solamente se habla que bajo ese concepto que las empresas tienen objetivos económicos, sino también sociales y ambientales. No es decir que no tienen económicos, porque ahí ya entraríamos a hablar de otro tipo de organizaciones. Las empresas claramente buscan un lucro, claramente para eso está en su definición misma, pero ese lucro se logra a partir de la satisfacción de necesidades que hay en el entorno. Y esto nos lleva pues a un nuevo paradigma, un paradigma donde las organizaciones tienen una visión de largo plazo, una visión compartida, se piensan dentro de un esquema de pensamiento sistémico y tienen como propósito crear valor, y para eso necesitan tener una capacidad innovadora y sobre todo una apertura y sensibilidad hacia el entorno, porque es en el entorno donde van a encontrar la base para el desarrollo de la organización. En el entorno es donde están los problemas y las necesidades. Y entonces lo que debemos lograr en estas organizaciones inteligentes es leer muy bien esos problemas y necesidades que hay en el entorno para lograr satisfacerlos. Y eso es lo que está en la base de lo que es la nueva teoría de la administración o la de administración estratégica, la cual ustedes encuentran pues diferentes textos que en diferentes presentaciones, eso que está en boga hoy frente a la administración y que de las organizaciones, y que nos dicen entonces que en esencia esta administración estratégica de las organizaciones responde a un diseño con criterio, a una imaginación intuitiva, a un aprendizaje emergente como respuesta al entorno, aquello que hay alrededor y que yo necesito conocer para poder dar solución a eso que hay allí, y que me permite alinear el quehacer de las organizaciones con esas demandas y expectativas que hay en el entorno social y ambiental en una relación gana-gana, porque al tiempo que yo estoy satisfaciendo necesidades que hay en el entorno, pues estoy obteniendo unos beneficios y unas utilidades que me permiten hablar de que tengo una empresa igualmente exitosa. Bajo ese paradigma es que ha estado no solamente a partir del año 2000, sino desde la fundación misma de la universidad, el propósito de generar emprendedores con esa misión, de que se vuelvan agentes del desarrollo económico y social de nuestro país y de otros países. La misión con la que nace la universidad era contribuir a la formación integral de la persona, estimular su actitud emprendedora de tal forma que su acción coadyuvara al desarrollo económico y social de los pueblos. Es decir, entendíamos que con la acción del emprendimiento no solamente se buscaba que se generaran utilidades en aquellos que desarrollaban sus emprendimientos, sino que con esos emprendimientos se contribuyera al desarrollo social. Y más recientemente, en el año 2017, cuando dentro también de estas teorías nuevas administrativas ya no se habla de misión, sino de propósito superior, la Universidad de EAN se declara como una institución cuyo propósito superior es seguir aportando esa formación integral y el emprendimiento sostenible, considerando la investigación, la innovación y el liderazgo como elementos fundamentales en la generación de abundancia para la humanidad. Nuestro propósito es eso, a partir de la formación, que se genere abundancia para la humanidad, no para los bolsillos de unos pocos como los que vimos en principio, sino
realmente que con el emprendimiento de nuestros estudiantes y graduados se logren generar transformaciones en los entornos sociales y ambientales. Y ser en el 2027 unos referentes por la formación y la investigación en emprendimiento sostenible con esta estrategia innovadora de conocimiento que estamos desarrollando. Entonces no es nuevo, o sea, realmente aquí lo que obviamente cuando nace la universidad todavía la discusión sobre los problemas ambientales no estaba clara. En los últimos años es donde se ha puesto de manifiesto como un elemento importante y que ha sido recogido claramente en el año 2017 y le puso el apellido al emprendimiento que queríamos, y era un emprendimiento sostenible, es decir, que en la arista económica, pero también en la arista social y ambiental, nos lleva a generar beneficios para todos los miembros de la sociedad, no solamente para accionistas. En el mundo, hacia el año 2010, esta reflexión, sobre todo para aquellas universidades que forman en MBA, se volvió una premisa, pero para la universidad siempre está esa formación ética y que se traduce en esa reorientación de la formación y la investigación para generar pactos sociales y ambientales a partir de los emprendimientos. Hablamos entonces de organizaciones donde la alineación total que se busca en una empresa se da porque las metas empresariales están alineadas con propósitos que superan a los propósitos de sus dueños o de sus creadores, sino que busca contribuir a bienes sociales y ambientales más amplios. Y entonces hablamos de la inteligencia social, la inteligencia ecológica que se debe tener también para el desarrollo de las organizaciones. Y ya, digamos que todo este paradigma que viene de la teoría de la administración y que nos dice que debemos recordar que la empresa no solamente está creada para obtener beneficios económicos, sino también sociales y ambientales, hemos tenido una gran herramienta que nos ha brindado la comunidad internacional para orientar mejor esos procesos en las organizaciones. Y es que parte de esa planeación estratégica que se tenía que hacer de manera individual por las organizaciones, a partir del 2015, digamos que nos hicieron la mitad de la tarea, y era identificar esos grandes problemas que hay a nivel global y que las organizaciones, a partir de su particularidad, determinen a qué objetivos de esta agenda global es que pueden contribuir más. Entonces, ya los empresarios de hecho no tienen que pensar cuáles son esos grandes problemas mundiales. Acá están los que han sido identificados de manera consensuada por la comunidad internacional y que se alinean alrededor de 17 objetivos que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su versión anterior eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estuvieron presentes del año 2000 al 2015, pero que no fueron socializados como la fuerza que ha tomado la Agenda 2030 y que en principio eran solo para el sector público, los ODM, y que ahora los ODS se han planteado de manera en una construcción colectiva, no solamente de gobierno, sino de la empresa privada, de la sociedad civil y de diferentes estamentos y comunidades del mundo, y que nos han dicho, esto es el derrotero, cada uno puede desde su empresa alinear esas metas con algunas de las que estén aquí. Y ahí es cuando empezamos a ver que realmente empezó a cargarse de ética nuestras organizaciones. Y ahí es donde empezamos a hablar del concepto de responsabilidad social empresarial como un modelo bajo el cual se gerencian las organizaciones que están alineadas bajo los principios de la administración estratégica, y que podemos ver en estas tres definiciones que tenemos, que una es nacional, la otra es regional y la otra es a nivel internacional, características que debemos tener presentes cuando hablamos de la responsabilidad social empresarial. Entonces, lo primero, y aquí me remito al principal referente en los temas de ética empresarial a nivel de América Latina, que es el Instituto de Etos de Brasil de Sudamérica,
quien nos dice que la responsabilidad social empresarial es una forma de gestión. Es una forma distinta hoy de tomar decisiones en las organizaciones y administrar las organizaciones. ¿Qué se diferencia con los otros modelos de gestión? Entonces, ustedes recuerden que un modelo de gestión es aquel que se caracteriza por lo que conocemos como el ciclo PHVA, que es el de planificar, hacer, verificar y actuar. La diferencia del modelo de gestión de la responsabilidad social empresarial con otros modelos de gestión es que en el corazón es un corazón ético, es decir, nos mueve el propósito de generar bienes y servicios en las organizaciones, es decir, cosas útiles que satisfacen necesidades presentes en la sociedad y que no busca dañar a nadie, todo lo contrario, siempre generar beneficios para todos los grupos de interés y cuyas metas en este modelo de gestión, las metas empresariales son compatibles con esas metas que acabamos de ver de la agenda global, las metas del desarrollo sostenible, que es una forma de gestión donde se busca preservar recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras. Es un modelo de organización donde se busca respetar la diversidad y promover la reducción de desigualdades. Es un modelo de gestión que está enfocado en la estrategia misma de negocios de la organización y que engloba no solamente los intereses de los accionistas o dueños de la empresa, sino de todos sus grupos de interés como empleados, colaboradores, subcontratistas, proveedores, consumidores, comunidad, etc. Y que se trata realmente de la manera como una organización conduce sus negocios y no de acciones aisladas. No hablamos de responsabilidad social empresarial como la filantropía o acciones bondadosas que hacemos en un momento determinado, sino que caracteriza todo el ciclo, y ya lo vamos a entender más adelante, de gestión de la organización. Adicionalmente, la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, en su guía SOP 26000 para orientar las empresas a ser socialmente responsables, dice que una empresa socialmente responsable es aquella que asume la responsabilidad por los impactos de sus actividades. Y para asumir esa responsabilidad, lo primero es ser consciente de esos impactos. Que se sienta a pensar, ¿yo qué hago? Y con eso que yo hago, ¿qué impactos estoy generando en la sociedad y en el entorno? Y que asume la responsabilidad por eso y trata de disminuir esos impactos negativos y generar esos impactos positivos en la sociedad y en el entorno. Y que, si bien se basa en el cumplimiento de la ley, eso es la base, no es el todo. Es decir, una empresa socialmente responsable no es la que solo está cumpliendo las leyes, sino la que va más allá, y por eso la norma y Contec GTC 180 de responsabilidad social empresarial habla de que es voluntaria, es decir, es una forma de gestión a la que nadie nos está obligando a seguir, porque legalmente existen organizaciones que pueden no buscar este propósito, que se manejan todavía bajo los lineamientos de esa fórmula que nos planteaba Milton Friedman de solo generar utilidades sin medir el impacto que pudiera generar eso en la sociedad. Esta es una manera, esas organizaciones siguen existiendo, pero aquí lo que planteamos es una alternativa de un modelo distinto de gerencia de las organizaciones que nos permita pues también beneficiarnos de los beneficios que tiene este modelo y que vamos a darnos cuenta, sobre todo en el marco de esta pandemia, pudimos darnos cuenta que las organizaciones con un propósito que va más allá del de generar utilidades, pues fueron las organizaciones que lograron sobrevivir a esta crisis, porque al tener un conocimiento pleno de sus grupos de interés, de los impactos que generaban y al no ser su único derrotero el generar utilidades, sino que las utilidades son una consecuencia de lo bueno que se hace en la sociedad y en el ambiente, pues en el marco de la pandemia se transformaron e hicieron las adecuaciones necesarias para poderlo sobrellevar y que todavía están vigentes y que la sociedad también las reconoce como organizaciones que sigue respaldando desde el mercado. Entonces es como hablar que en este momento encontramos dos tipos de modelos de gestión. Los de gestión socialmente responsable, que podemos entenderlo como un modelo robusto, y aquí yo hago una metáfora con lo que puede ser una silla y el servicio que puede prestar una silla.
Y es que sillas puede haber de distinto tipo, desde un tronco de madera, nos puede servir para sentarnos, como otros tipos de sillas que pueden haber de 2 patas, sin patas, de 4 patas, de una pata, etcétera. Y que pues así existen también empresas, o sea, las empresas puede haber distintos tipos de empresas. Aquí el objetivo central es entender cómo funciona, primero, qué tipo de modelo es el de empresa socialmente responsable, y segundo, el papel que cumple la comunicación y cómo debe ser la comunicación en ese modelo. Entonces, aquí estamos hablando que el modelo socialmente responsable es un modelo en el que se articula las preocupaciones de la empresa con las preocupaciones de las personas, del planeta, de la prosperidad, la paz y de la asociación, de la formación de una asociación global para el desarrollo y que se traducen en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que tenemos. Y aquí vemos pues la comparación de la empresa tradicional versus la empresa bajo este nuevo paradigma. Entonces, digamos que en la empresa tradicional lo que se busca es crear valor solo para la empresa. En la empresa, bajo el nuevo paradigma, buscamos crear valor, pero para el conjunto de la sociedad. Recuerden, generar abundancia para la humanidad. Busca el bien propio, busca que haya uniformidad, todo hacerlo bajo la misma manera, con unas jerarquías establecidas, todo de manera muy racional, basadas en el control y en la eficiencia, y donde los otros se ven es como competidores y no como aliados para el desarrollo de los proyectos que puede llegar a darse dentro de la organización, donde solo se piensa en la comunicación y en el diálogo. Entonces aquí vemos que en el nuevo paradigma de empresa, nosotros ya hablamos no de uniformidad, sino de diversidad, no se habla de jerarquías, sino de holarquías, no todo se mueve a partir de la razón, sino también a partir de la emoción, y se habla de colaboración y de competitividad y no de competencia, se busca el bien común, no solamente son importantes las eficiencias, sino el aprendizaje, se basa en el diálogo y no solo en la comunicación. Y adicionalmente, algo que es muy importante con lo que vamos a hablar al final de la conferencia, que es que busca no solamente imagen, sino ser coherente. Es decir, lo que hemos visto muchas veces en las organizaciones es que cuando llegamos al momento de comunicar lo que hace una organización, es que tratamos de venderla bonita hacia los otros, sin que muchas veces sea bonita, es como maquillar lo que hay al interior de la organización. Bajo este nuevo paradigma lo que se busca es coherencia, es encontrar los mejores mecanismos para lograr comunicar lo que en realidad es la compañía y que eso es lo que le va a dar le va a permitir ser competitiva en el mercado. Entonces, este modelo se fundamenta en 5 principios. El primero es esa apertura y sensibilidad hacia el entorno, por lo que hemos mencionado. Si yo como empresa lo que estoy llamada es a satisfacer necesidades, tengo que establecer unos canales de comunicación para poder comprender qué es lo que realmente está pasando en el entorno y sobre esa base pues, construir los bienes o pensar en esos servicios que voy a dar a la sociedad. El segundo principio es crear valor a partir de esas necesidades que se genera y pues está allí como en esa parte de otro principio que es la capacidad innovadora, y es de manera innovadora lograr establecer productos y servicios que me permitan crear valor y que tienen una visión de largo plazo y que parten de una visión compartida, de entender que el propósito, como no trabaja por el bien propio, sino por el bien común, pues nos permite que podemos llevar a acoger los esfuerzos de muchos sectores de la sociedad. Como sistema, la responsabilidad social no está solamente en un área de la organización, sino que permea todas las áreas funcionales. Es decir, hay muchas veces, y así comenzó, de hecho, el tema de responsabilidad social empresarial a trabajarse solamente desde un área de la organización. Entonces se crea un área o una coordinación de responsabilidad social empresarial en una organización,
pero el mercadeo se manejaba bajo una lógica distinta, las finanzas de la organización se manejaban bajo la lógica tradicional, los recursos humanos, la producción y la operación de la compañía también se manejaban de la manera tradicional y solo había el esfuerzo por buscar generar beneficios a la sociedad desde una área específica llamada coordinación o dirección de responsabilidad social y con el propósito de, y con los recursos limitados porque era, si habían utilidades en la empresa, algunos recursos se podían destinar para esta área, pero en el momento en que la empresa pudiera no tener utilidades, pues esas acciones benéficas que se desarrollaban se recortaban o se eliminaban. Bajo el paradigma que estamos hablando es que si yo parto de que hay un contexto donde hay unos problemas sociales y sobre esos problemas es que yo estoy planteando los bienes y servicios de mi organización, todo debe orientarse bajo el principio de la sostenibilidad, no solamente un área, sino todas las áreas, cada una de las áreas funcionales de la organización cumplen un papel activo en esa inclusión de los principios que acabamos de ver dentro del sistema de la organización. Y así es como se puede generar lo que se llama el valor sostenible, donde los problemas se convierten en motores para el desarrollo. Los problemas que hay de pobreza, de desigualdad, se convierten en la base para crear productos y servicios en las organizaciones. Los problemas ambientales nos llevan también a desarrollar tecnologías y generar innovación y reposicionamiento en el mercado. Los problemas como la contaminación, el consumo y desechos se vuelven elementos o motores para pensar en estrategias de reducción de costos y de riesgos para minimizar desechos y emisiones. Es decir, el pensar en los problemas sociales hace que la organización sea más inteligente y más innovadora. Y para todos estos procesos, pues necesitamos tener canales de comunicación efectivos que nos permitan entender esos diferentes problemas y la manera como mejor podemos generar estrategias para la solución. Y aquí también hay otro tema importante y es que para muchos la interconexión, la globalización que tenemos hoy se vuelve a veces un punto negativo y un punto que puede ser origen de crisis en las organizaciones, pero en las organizaciones que se mueven bajo los valores tradicionales de la administración pasada. Porque para una organización que se mueve bajo los principios de la sostenibilidad, todo lo contrario sucede con las nuevas tecnologías de información y comunicación, porque se vuelven en un aliado que comunica realmente lo que hace la organización y que ya no se tienen que invertir esos miles de millones de pesos en publicidades creadas, sino que realmente lo que es la organización empieza a darse a conocer por su realidad y eso pues ayuda a la reputación y a la legitimidad de las organizaciones. Entonces este modelo, aquí simplemente para finalizar esta primera parte que es entender el modelo de la gestión socialmente responsable, para ahora hablar de cuál es el rol de los comunicadores dentro de este modelo, pues tiene muchos beneficios. Entonces, cuando yo estoy pensando en problemas, eso necesariamente me lleva a mí a pensar en innovación. Incentiva la innovación, porque yo siempre estoy frente a problemas y tengo que buscar cómo resolverlos. Por otro lado, mejora la gestión de riesgos, porque cuando yo estoy pensando en los problemas, a mí los problemas no me van a tomar por sorpresa. Yo estoy preparado porque siempre estoy pensando en cómo hacer frente a ellos. Me ayuda a mejorar la eficiencia energética y operacional, porque cuando yo estoy pensando en cómo consumir menos recursos energéticos o de, no sé, de papel o de productos que son contaminantes, pues yo estoy mejorando mi eficiencia. Eso también me permite a mí mejorar la licencia social para operar. Una organización que se comporta bien es bienvenida en cualquier entorno y no tengo que invertir dinero o recursos para lograr que me acepten, sino que mis acciones hablan por sí mismas. Mejora la reputación y la imagen, y esto hace que pues sea más fácil poder tener financiamiento y pues son los emprendimientos que hoy son más, digamos, reconocidos por aquellos ángeles inversionistas y asimismo atrae
al mejor capital humano, a la gente buena le interesa trabajar en empresas buenas y pues todo esto se ve reflejado en lo final, que serían los objetivos económicos, que es aumentar clientes y consumidores y con esto pues aumentar las utilidades. Entonces son muchos los beneficios que tiene este nuevo modelo cuando se desarrolla de manera adecuada, cuando se respetan cada uno de esos principios que hemos mencionado, no cuando se dice que se hace y no se hace, porque ahí es cuando tenemos problemas y no hay coherencia, que es uno de las características de este modelo. Entonces, ¿en qué se centra y cómo empezamos a generar cómo empezamos a entender el papel de los comunicadores en esa gestión de lo que son los grupos de interés? Este modelo se centra en una teoría que se llama la teoría de los stakeholders. Para ustedes que todos manejan una segunda lengua, pues se podrán dar cuenta que la palabra stakeholder no tiene una traducción directa al español y que en inglés pues es una palabra compuesta de dos palabras, stake y hold, y que nace realmente en una referencia en 1963 en un memorando interno del Instituto de Investigación de Stanford, donde se comparan los públicos que tiene una empresa, es decir, los colaboradores, los proveedores, los consumidores o clientes, los accionistas, con los cables que sostienen el mástil de las embarcaciones. Y entonces decían, ¿qué pasa cuando a una embarcación uno de esos cables se le suelta? Pues que el mástil empieza a desequilibrarse y puede caerse dependiendo cuántos cables se desestabilicen. Y el rumbo de la embarcación pues empieza a cambiar. Entonces, en esta metáfora nace, digamos, la palabra que después es retomada en una obra de 1984 sobre la administración estratégica y la aproximación a los stakeholders, donde nos dicen que los stakeholders son todos aquellos que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. Entonces, pueden afectar porque si uno de esos cablecitos se suelta, pues toda la embarcación va a cambiar. Pero asimismo, si el mástil, o sea, si se cambia la dirección, los cablecitos también van a verse afectados, es decir, están en son interdependientes. Y más adelante, digamos, se habla ya en un concepto un poco más ampliado, que es cualquier individuo o grupo identificable de individuos que pueda afectar el logro de los objetivos de una organización o que puede ser afectado por el logro de los objetivos de una organización. Y así entendemos que en las organizaciones los únicos importantes pues no son los accionistas, porque si es uno de esos cables y claramente si ese cable empieza a romperse, pues se afecta el rumbo de la embarcación, pero todos los otros cables igual. Es decir, ¿qué es una empresa sin colaboradores? ¿Qué es una empresa sin proveedores? ¿Qué es una empresa sin clientes? Entonces, todos son importantes. Pero algunos tienen con la organización una relación directa económica y otros no. Entonces ahí es donde empiezan las clasificaciones de hablar de que hay unos primarios, unos grupos de interés primarios y otros grupos de interés secundarios. No porque unos sean más importantes que otros, sino por la relación que tienen con la organización. Entonces, en este sentido, en 1980 y en los años 80 y en los años 90, surgen dos definiciones de los stakeholders como aquellos primarios y otros secundarios, donde nos dicen que los primarios son aquellos que tienen una relación económica, es decir, hay un intercambio económico con la empresa, como por ejemplo los accionistas que aportan el capital, los proveedores que dan la materia prima, los colaboradores que reciben un pago por la transformación que hacen de esa materia prima y los clientes o consumidores que pagan por esos productos o servicios que están en la empresa. Entonces ahí hay una relación económica y entonces esos se identifican como los grupos de interés principales. Pero tenemos también otros grupos de interés que son la comunidad, el Estado, el mercado, los mismos competidores,
la opinión pública, los medios de comunicación, que directamente no tienen una transacción con la empresa, pero que son un cable igual de importante, porque si en medios circula una información que no es cierta a una organización, pues la va a afectar. Si la opinión pública tiene una idea de lo que pasa en una empresa, no sé si por redes sociales se mueve una información que no es cierta, también la afecta. Si los competidores toman una decisión sobre precios de sus propios productos, eso también va a afectar a la empresa. Entonces, son también importantes, pero estas clasificaciones no hablan de la importancia como tal, sino del relacionamiento que pueden tener con la empresa. Y en este sentido, siendo todos importantes, pues se entiende que hay dos principios, y es que la corporación o la empresa debe tomar decisiones que beneficien a aquellos que ellos afectan. Y asimismo, el segundo punto es que así como la corporación debe pensar en el proceso de toma de decisiones en esos grupos de interés, los grupos de interés también deben entender que sus decisiones deben buscar el interés de la organización porque ella le presta un bien o un servicio. Es decir, están en una relación interdependiente y se debe construir entre ellos una relación gana-gana. Y el otro, digamos, referente importante dentro de este concepto de organización es que están llamadas a crear valor. Y en el 2011, Porter y Kramer trataron de decir que la responsabilidad social empresarial era algo diferente a la creación de valor compartido, porque entendían como responsabilidad social empresarial lo que decían las empresas que era responsabilidad social empresarial, pero eran empresas que realmente no lo eran, sino que generaban información hacia sus públicos como de que tenían un compromiso social o ambiental, pero realmente estaban haciendo era filantropía y no un modelo como el que nosotros hablamos. Entonces, cuando hablamos de Porter y Kramer con el valor compartido, realmente lo que son estrategias para fortalecer ese modelo que nosotros hablamos, y es que las empresas vivas e inteligentes bajo este nuevo paradigma son empresas que reinventan sus productos y sus mercados en función de lo que está pasando en el entorno, de buscar, por ejemplo, redefinir en la cadena de valor la participación de los diferentes grupos de interés y de favorecer a las comunidades locales que están a su alrededor para mejorar costos, como por ejemplo disminuir fletes o demás en su negocio. Entonces son estrategias que pueden ser parte del modelo socialmente responsable y que contribuyen a eso que llamamos el consumo simbólico, y es que las personas adquieren productos o servicios de las organizaciones por los atributos que le ven adicionalmente solo al valor que pueda tener un producto o un servicio. Es un consumo simbólico porque detrás de lo que yo estoy comprando hay acciones a favor del ambiente o de la sociedad que hacen que yo prefiera ese producto. Entonces, ¿cuál es el rol de los comunicadores frente a este modelo? Y ya entramos en materia. Como les decía, es un modelo de gestión que está alineado, en su corazón es ético, es decir, que busca un propósito de contribuir al bienestar, a la abundancia para la humanidad, bienestar social, bienestar ambiental, y que parte de ese reconocimiento de quiénes son los grupos de interés, los prioriza y hace un diálogo con ellos para identificar realmente cuáles son sus necesidades. Una empresa jamás va a lograr satisfacer todas las necesidades que tiene cada uno de sus grupos de interés, pero lo que debe lograr es entender cuáles son las necesidades que desde la acción propia de la empresa se pueden llegar a satisfacer y establecer mecanismos para comunicar a esos grupos de interés cómo lo va a hacer desde lo que le compete a la empresa como tal, para que ellos entiendan que realmente la empresa está actuando no solamente por unos beneficios económicos, sino por unos beneficios sociales y ambientales que los favorecen. Entonces, el modelo de gestión es un modelo que se centra en los 4 pasos de planear, hacer, verificar, actuar. Aquí, rápidamente, lo que yo quiero es que identifiquemos que en cada uno de esos pasos hay diferentes acciones que se deben desarrollar y que comienzan en el proceso de planeación,
con ese reconocimiento de quiénes son los grupos de interés, y es la tarea que tiene un comunicador dentro de la organización, de identificar y priorizar los grupos de interés para construir con ellos un diálogo que nos permita diagnosticar cuáles son esas necesidades o expectativas que tienen los diferentes grupos de una organización para poder alinear las metas de la organización con esos propósitos que tienen esos grupos de interés, como les digo, dentro de lo que le compete a la organización. Es decir, ¿qué espera un colaborador del relacionamiento contractual con la organización? ¿Qué espera un cliente de los productos o servicios que le pueda prestar la empresa? ¿Qué espera un proveedor de la negociación que se puede tener para la adquisición de materias primas en la organización y que le va a favorecer? Y cómo eso que hace, cómo se puede comunicar a ellos que además de los objetivos económicos que persigue la empresa, todas sus decisiones se centran en metas que, como le decíamos, no son solamente las de la empresa, sino las metas globales del desarrollo. Entonces, decir que con sus acciones, por ejemplo, de contratación con proveedores, están aportando al objetivo 5, al ODS 5, que es igualdad de género, o al objetivo 11, que es ciudades sostenibles, o al 12, que es producción y consumo responsable. Es decir, lo que tenemos que empezar a integrar dentro de este modelo de gestión es cómo esos ODS se materializan en las acciones las diferentes acciones que se desarrollan en el proceso de planear, hacer, verificar, actuar. Y que después de ese diagnóstico y de hecho conocer esas necesidades, esas expectativas y alinearlas con las metas de la organización y con las metas globales, pues desarrollo mi plan estratégico operacional y empiezo a comunicar lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, tanto al interior de la organización como fuera de la organización. Eso también nos lleva muchas veces y de manera permanente, porque las organizaciones hoy son organizaciones vivas y el entorno en el que estamos es muy dinámico, a de manera permanente estar haciendo procesos de gestión del cambio, a de manera permanente estar llevando a cabo una documentación de lo que se hace y revisando esa documentación, haciendo seguimiento y medición para reportar a quienes toman decisiones en la organización y que ellos verifiquen si eso que se planeó es lo que realmente se está ejecutando y se generen lo que llamamos los reportes de sostenibilidad, que no son más que herramientas que permiten mejorar el proceso de toma de decisiones en las organizaciones. De manera errónea se ha considerado por las organizaciones que los reportes de sostenibilidad son documentos para solamente exaltar lo bueno que ha hecho la compañía. Y muchas veces son imprecisos, caen en generalidades y solo muestran lo bueno que hay en la compañía. Pero un reporte de sostenibilidad lo es todo. O sea, un reporte de sostenibilidad es el que me permite a mí identificar qué planeé, qué fue lo que yo planeé, cómo lo ejecuté, cuáles fueron los resultados que tuve para poder ver si eso es lo que voy a seguir haciendo o no. Es un instrumento de toma de decisión, pero así lamentablemente no ha sido entendido, sino se cree que es un elemento más para la publicidad o la comunicación externa, cuando en principio es una herramienta interna de trabajo para el proceso de toma de decisiones que me permite llegar a los nuevos planes de acción o al módulo 4 del ciclo, que es actuar. Y es, si hay que hacer ajustes, los hago, y si hay que replantear metas, las replanteo para no perder ese propósito general que tenemos como organización. Entonces, digamos que en este gráfico que corresponde a lo que está establecido en la norma y con TEC GTC 180 sobre el modelo de responsabilidad social empresarial, ustedes pueden identificar desde dónde nace pues el proceso de comunicación y cuáles son los diferentes elementos que tiene para poder llevar a cabo el proceso de gestión socialmente responsable. Comienza con esa identificación de los grupos de interés
y de los impactos que pueda tener, tanto negativos como positivos, la organización en esos grupos. Entonces, identifica quiénes están en su gobierno corporativo, los socios, la junta directiva, el gerente, los colaboradores y sus familias, los proveedores y sus proveedores, clientes, usuarios y o consumidores, y la sociedad y comunidad en general. Y para eso pues se tiene que desarrollar una comunicación fluida y permanente con estos diferentes grupos para iniciar ese proceso que tenemos. Ahora, la priorización. Entonces, ¿yo cómo sé cuáles son los grupos, la incidencia que tienen esos grupos de interés? Entonces, ahí existen unas categorías, y es que no hayan grupos no importantes, como yo lo mencionaba, sino que tienen una influencia básica o una influencia media o una influencia alta, y por eso se pueden llamar básicos, importantes o esenciales. ¿Y de qué va a depender esa clasificación? Pues de la incidencia que ustedes al analizar puedan determinar que tiene en la reputación de la empresa, en la estrategia, en las decisiones que se toman, en la operación misma y en toda la parte financiera de la empresa. Entonces, los grupos de interés no se puede, aunque yo aquí los mencioné de manera general, el ejercicio que se debe hacer para una adecuada gestión de grupos de interés es caracterizar cada uno de esos grupos, si es necesario diferenciarlos. Por ejemplo, no son lo mismo los proveedores que los subproveedores, o los clientes no son lo mismo, no siempre son lo mismo que los consumidores o usuarios. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una empresa de productos para bebés, los clientes son los papás, pero el usuario o el consumidor son los niños, son los bebés, y las necesidades de uno y otro son muy diferentes. Entonces, estas son las 5 principales categorías, pero dentro de cada categoría existen diferentes subcategorías, y la primera tarea es identificar claramente quiénes son esos sujetos con los que yo voy a desarrollar ese proceso de comunicación, quiénes van a ser los receptores de esos mensajes que yo voy a transmitir, o esa comunicación que voy a empezar a crear. Y pues ese es un trabajo que pareciera muy sencillo, pero es muy complejo, y que adicionalmente demanda tiempo y que va cambiando de manera permanente cuando ya llegamos al detalle. Y en ese detalle, entonces veo, por ejemplo, en ese ejercicio de clientes y consumidores, pues es diferente, digamos, la incidencia de un cliente como el papá frente al aspecto ingresos, costos y gastos, que la del bebé, porque el bebé, pues digamos que en ese aspecto no va a generar una incidencia, pero de pronto sí en la de reputación y en las decisiones que yo tome sobre el producto o el servicio que estoy usando a partir de la respuesta de ese grupo de interés al producto o al servicio que yo estoy ofertando. Entonces, es allí. Y ya una vez identificados esos diferentes grupos de interés, entonces se debe generar esa planeación en el triple balance, tanto económico, social y ambiental, que debe ser ejecutado y verificado en los mismos 3 frentes. Siempre cuando hablamos de sostenibilidad debemos estar hablando de los 3 componentes, el económico, el social y el ambiental, y nunca puede dejarse de lado pues alguno de ellos. Siempre con cada grupo de interés debe hacerse referencia a esos diferentes impactos, así no tengan, pero pues se tienen que mencionar que, por ejemplo, como lo dijimos ahora en el impacto económico, de pronto un bebé no tiene mucha incidencia como si el papá del bebé. Entonces, esa es la primera parte, planeación. En la parte de planeación, la tarea fundamental es la identificación y priorización de los grupos de interés. Posteriormente, en la planeación, el ejercicio de comunicación nos sirve también, y el comunicador tiene un papel fundamental en la construcción de la identidad de las compañías, que no debe ser algo distinto a lo que realmente es la organización, y que aunque en los modelos de negocio siempre
pues ocupa las primeras páginas de los planes de negocio y se dicen, diga cuál va a ser la visión, la misión y los valores de su compañía, y se pasa muy rápido. Resulta que esto es lo más importante para las organizaciones y es donde tenemos los comunicadores tienen un papel fundamental y trascendental. Entonces, la visión. La visión es dónde se ve la organización en el futuro y debe contener 3 elementos fundamentales. ¿Qué se quiere ser? ¿Qué huella se quiere dejar? ¿Y cuándo se quiere lograr? Una visión sin una fecha determinada no es una adecuada visión. Las visiones deben tener un plazo de mediano o largo plazo. Digamos que hay incluso empresas muy exitosas donde la visión ha tenido una meta muy lejana, hablamos de 25 años, entendiendo que el proceso de transformación que requería esa organización para llegar a ser una organización sostenible o alinearse con los objetivos de sostenibilidad era muy grande la transformación, y se pusieron un plazo de 25 años, donde dijeron qué querían ser. Entonces, después de ser una empresa completamente depredadora del ambiente y con uso de petroquímicos en todo su proceso de operaciones para hacer tapetes, por ejemplo, dijeron en el 2025, en 1994 se trazaron la meta de ser en el 2025 una empresa con 0 impacto ambiental. O sea, pues 0, digamos, de consumo de productos petroquímicos en la elaboración de sus productos, sin cambiar el producto. Es decir, una empresa que hacía tapetes decide hacer tapetes, pero de una manera diferente. Entonces, lo dejó claro en su huella, en su misión. ¿Qué querían ser? Entonces, una empresa que su huella, o sea, seguir haciendo tapetes, pero unos tapetes que se reconocían por no generar contaminación por los productos que se utilizaban en su operación. ¿Y cuándo lo querían lograr? Pues en el 2025. Entonces, con esos 3 elementos muy claros, es posible lograr el propósito de articulación de los esfuerzos de los diferentes grupos de interés. En ningún momento la visión debe hacer referencia a generar utilidades, a que la empresa quiere llenarse de plata los bolsillos, por decirlo de alguna manera. Esas visiones son las visiones equivocadas, aquellas visiones que dicen queremos ser los dueños del mercado o los líderes del mercado. Esa frase ya está supremamente trillada en la construcción de visiones de las organizaciones. Ser líder en el mercado era la característica principal que había en las visiones bajo el modelo tradicional de empresa, que nos hacía referencia a que solo se quieren generar utilidades y satisfacer necesidades de un solo grupo de interés, que eran los clientes. Las visiones bajo el paradigma de la administración estratégica hacen referencias a ese propósito social o ambiental que las mueve, y que por perseguir ese propósito pues van a generar utilidades, porque finalmente el ánimo sigue siendo un ánimo de lucro en las organizaciones. Lo que pasa es que eso no debe ser lo que alinee las acciones de todos los grupos de interés, porque a nadie mueve pensar en que va a llenar los bolsillos de dinero de otra persona, sino el propósito que se tiene. Entonces, yo no quiero contaminar más. Ah, ok, eso mueve al mercado, eso mueve a los colaboradores, eso mueve a los clientes. Y es la manera como se presenta esa información. Cuando se quiere lograr es muy importante un periodo determinado. Y frente a la huella, pues yo les decía que ya con los objetivos de desarrollo sostenible tenemos una gran ventaja, y es que podemos fijarnos en alguno de esos 17 objetivos y entender que frente a alguno de ellos o algunos de ellos queremos dejar una huella clara. Entonces, contribuir pues en el caso de esta empresa que era no contaminar, entonces la acción, el objetivo contra la acción climática. O, por ejemplo, producción y consumo responsables, por menos consumo en las operaciones de elementos contaminantes o de energías fósiles. Y cuando lo hacemos de esta manera, la visión va a actuar
dentro de la gerencia de este modelo de organizaciones como un poder arrollador que va a dar significado y sentido a la operación diaria. Entonces, es algo a lo que se le debe prestar muchísima atención, en la cual se debe llamar a los diferentes representantes de esos grupos de interés cuando no está creada o cuando se quiere actualizar, para de manera conjunta construir esa visión en estos tres frentes y lograr, al comprometer a esos diferentes actores en la construcción misma de la visión, pues vamos a lograr que se articulen más con los propósitos de ella. Por el otro lado, tenemos la misión o propósito superior, y es qué hace la organización hoy. Entonces, ¿para qué nos sirve la misión o el propósito superior? Es la fuente de energía y el punto de unión de la organización. Debe mencionar siempre qué hace la organización y cómo lo hace diferente a las demás. Debe reflejar los valores, las creencias y la filosofía de la organización y tratar de que no sea muy extensa, sino que sea breve, clara y específica para que sea comprensible por los diferentes públicos. Entonces, si yo hago jabones, yo debo comunicar en la misión cómo hago los jabones, o sea, con qué tipo de elementos o qué tipo de elementos no utilizo en la fabricación, pero hago referencia a la operación de hoy. Hoy, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque soy consciente de que existen unos problemas de contaminación, entonces acudo a jabones que están hechos con elementos que no contaminan y en cuya operación involucro y que la materia prima me la proveen cierto tipo de grupos vulnerables que les estoy dando una oportunidad para su desarrollo, etc. Entonces, allí yo lo que hago en la misión es describir lo que yo hago y por qué lo hago de esa manera. Y por último, es muy importante el papel que tiene dentro de la alineación estratégica de las organizaciones los valores, que no deben superar 5 máximo, que dan identidad, orientan y legitiman la acción de las organizaciones. Es ese combustible, pero además al legitimar nos permiten a nosotros tener claridad de por qué hacemos lo que hacemos. También esto se ha vuelto materia cliché, no se le presta mucha atención, a veces hay unos decálogos ya de valores o muchísimos valores que no tienen un significado directo con lo que hace la organización, entonces uno ve por ahí siempre honestidad, respeto, responsabilidad, pero no se definen de manera específica para lo que hace la organización. Y aquí siempre me gusta a mí hablar, por ejemplo, del caso de Disney, donde yo puedo tener como empresa unos valores, pero hay unos que son más importantes que otros y me ayudan en el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿por qué Disney en este momento no está operando en el mundo? ¿Por qué valor fundamental que orienta su operación? No sé si alguien me quiere decir. Bueno, los valores, que dentro de los valores que tiene Disney está el de la seguridad. Y entonces es un valor fundamental. Sí, o sea, y es el primer valor que debe tener se debe tener en la organización, y la responsabilidad por sus acciones. Por ejemplo, también otro valor puede ser el de, no sé, el generar felicidad a los niños y a las familias. O sea, felicidad, seguridad, pero cuando yo estoy frente a una atracción y hay unas reglas para el acceso de los niños, entonces solo el niño que mide más de 1,30 puede ingresar a una atracción y arma un show porque él pagó su boleto, pues digamos su tiquete de ingreso, y él quisiera entrar a una atracción y su papá dice, sí, yo pagué, y el niño puede hacer todo el escándalo y el papá, pero ¿por qué no dejan subir al niño de menos de 1,30 a la atracción? Porque no es seguro para él. Lo que tienen que hacer esa organización es tener atracciones similares que pueda acceder alguien con esas características para satisfacer y lograr el propósito de generar felicidad o generar su propósito recreativo. Pero la seguridad no se puede desconocer. Y entonces, por más que llore, patalee o demás,
la persona que está encargada, que no es el director de la compañía, sino es un joven, que incluso tenemos muchos jóvenes tenemos algunos jóvenes que han hecho ya prácticas en Disney desde la universidad, un joven que le tiene que decir no. ¿Por qué? Porque es que prima la seguridad, porque si ese valor se quiebra, todo lo demás se viene abajo. Donde haya un accidente en la compañía, no sirve de nada todo lo demás que hagamos. Entonces los valores nos sirven en esa manera para orientar la toma de decisiones que se pueden tener en un momento determinado. Y al final, en el proceso del PHVA, tenemos pues el hacer, el verificar y el actuar, el hacer y el verificar, para lo cual existen diferentes mecanismos. Entonces, por ejemplo, para hacer las cosas de una manera adecuada, existen diferentes sellos de gestión ambiental, de gestión de calidad, de procesamiento de alimentos, para la seguridad y la salud en el trabajo, es decir, para realizar productos orgánicos o productos ambientalmente responsables. Existen diferentes mecanismos, pero sirven es para eso, para guiar el proceso de actuación. No existe una sola receta para hacer todo de una manera socialmente responsable. Para cada acción existen diferentes instrumentos que nos orientan. Y al final, lo que existe para el reporte, en este momento son dos grandes sistemas de reporte que existen. El sistema B, que es un sistema donde las organizaciones desde sus mismos estatutos resaltan eso que hablábamos de la razón social y lo dejan expreso claramente de cómo contribuyen al bienestar social y ambiental, además de la búsqueda de utilidades. Y la Global Reporting Initiative, que realmente es el instrumento más conocido, donde hay una serie de indicadores en el aspecto ambiental, social y económico que le permite a las organizaciones decir qué está haciendo. Algunos se limitan al cumplimiento de normas a nivel internacional, como por ejemplo en el caso de derechos humanos o de contratación laboral, lo que los indicadores nos llevan a decir eso. Y lo que hacen, digamos aquí el llamado a atención a la parte de comunicación es que estos reportes, como lo mencionaba antes, no deben pensarse como elementos de publicidad de las organizaciones, sino como elementos para el proceso de toma de decisiones. Deben tener tanto lo bueno como lo malo y deben permitir medir de manera periódica los avances o retrocesos que se puedan tener en diferentes aspectos. Siempre se debe tratar de medir lo mismo de la misma manera, a menos que pues se incluyan nuevas cosas, para poder ver el avance y que nos ayude a tomar decisiones que permitan que el sistema funcione de manera adecuada. Y para que finalmente esto nos lleva al tema de reputación. Cuando se hacen bien esos informes, esos reportes de sostenibilidad, yo no tengo que inventarme nada como comunicador de una organización. Realmente yo lo que debo es encontrar estrategias para exaltar eso que yo estoy haciendo en mi organización y que me genere una reputación, pero coherente con lo que yo hago. Y ahí es donde está la diferencia de lo que pasaba antes, que realmente no existían procesos sostenibles al interior de los procesos de las organizaciones y se buscaba con la comunicación externa dar una imagen de lo que tal vez no se era internamente. Bajo este modelo, el rol del comunicador es primero facilitar que se dé los principios que están establecidos en la concepción del modelo y una vez se da eso, exaltar eso que se ha logrado a través de la implementación del modelo de la gerencia socialmente responsable. Entonces, ¿qué está bien? Está bien, por ejemplo, una publicidad que genera calidad de vida, que se basa en valores, que está alineada con esos propósitos de sostenibilidad que hemos mencionado, que realza las marcas con propósito y que muestra que detrás de esos bienes o servicios se está creando valor. Y es lo que pues hoy llamamos marcas con propósito. Y entonces el rol de los comunicadores de este nuevo modelo es permitir que se dé ese buen relacionamiento con los grupos de interés para identificar necesidades y expectativas reales que hay en ellos y articular las metas de la organización con esas metas no solamente globales, sino la de los grupos de interés.
y generar productos y servicios que son responsables, que contribuyen a los objetivos globales del desarrollo, además de generar utilidades para la compañía y que permiten pues generar entonces no solamente beneficios económicos, sino sociales y ambientales. Y después de eso, el comunicador tiene que lograr transmitir a los diferentes públicos lo que realmente está haciendo la compañía y exaltar esos beneficios diferentes a los económicos que se están teniendo con el desarrollo de la compañía. Entonces, la publicidad no es un tema, aquí me gustó esta frase, que no es un tema de estética, sino tiene que ver con la calidad de vida que están generando las organizaciones. Eso es una publicidad responsable. ¿Qué es un error? Un error que se ha cometido es, por ejemplo, y aquí solo tomé un indicador, y es a través de las comunicaciones internas y externas de las organizaciones, por ejemplo, se han perpetuado estereotipos que generan unos impactos negativos en indicadores como los de equidad de género. Entonces, seguir entendiendo que la mujer como el sex symbol hace que se perpetúen esas actitudes, prejuicios y supuestos sobre el papel de las mujeres, a diferencia del papel de los hombres al papel que los hombres tienen en la sociedad. Entonces, identificar a la mujer solo con los productos o con las acciones de aseo o de limpieza o del hogar, o como el sex symbol y esa mujer que solamente es una cara o un cuerpo bonito, ha perpetuado esos estigmatismos y ese machismo que hoy está matando mujeres, y que lastimosamente Colombia es uno de los países que encabeza la lista en América Latina de violencias contra la mujer. Y es por todo eso que está en la base del iceberg. Entonces, nosotros vemos lastimosamente la punta del iceberg en las noticias: los asesinatos, las agresiones físicas, las violaciones, los abusos sexuales, que los insultos, los gritos, que es lo visible y que es lo que aparece hoy en las noticias y sobre todo en este periodo de cuarentena ha estado. Pero todo esto parte de la invisibilización o de la anulación o de los micromachismos que hay en los lenguajes que manejamos en las organizaciones, tanto a nivel interno como externo. En ese lenguaje sexista, en el humor sexista, en la publicidad sexista, en esa desvalorización de la mujer o esa asignación de roles que si en algún momento fueron los que más tuvieron las mujeres, hoy no es así, y debe darse la oportunidad para cambiar esos estereotipos, y desde las organizaciones es que lo podemos hacer. Entonces es increíble que todavía hoy las personas se bajen de un avión porque quien lo pilotea es una mujer, que podamos tildar de machista, de poco femeninas a las mujeres que trabajan en obras o que desarrollan actividades que están relacionadas con trabajos que antes eran solo de los hombres, o que también digamos que los hombres que cumplen tareas del hogar o tareas familiares son menos hombres que otros. Y todo esto pasa desde la publicidad misma que se da en las organizaciones y la manera como se comunica. Entonces, primero yo hablé del rol del comunicador dentro de la organización y su papel para identificar realmente las necesidades y expectativas de los grupos de interés y articular bien la estrategia de la organización para satisfacerlo con sus productos y servicios. Pero también hay otra parte de la comunicación, que es la comunicación externa, y el cómo desde los mensajes que se transmiten en las organizaciones se perpetúan estereotipos que están incidiendo en esas cifras alarmantes, por ejemplo, de violencia que tenemos contra las mujeres. Aquí quiero compartir entonces 2 videos para que veamos cómo inclusive marcas muy reconocidas perpetúan estos estereotipos. Ya. Y quiero que me avisen si lo pueden ver. Creo que el sonido no va a ser posible, pero no es, creo que ahí las palabras sobran un poquito, vamos a entenderlo a partir de la imagen. ¿Me confirman? ¿Se estaba viendo? Sí,
se ve bien. Perfecto. Yo quisiera que alguien me dijera qué mensaje le da ese comercial. La persona que desee participar nos lo puede escribir a través del chat o levantar su mano para habilitar el micrófono. Gracias. ¿Nadie? ¿Nadie quiere compartir con nosotros la sensación o la idea que se queda después de ver este mensaje? ¿Qué se puede pensar de esa mujer que estaba ahí? Bueno, por acá nos escriben, Jennifer, dice Maritza Gallo. Creo que es el típico ejemplo que dicen que las mujeres somos terribles para manejar. Joana Urbano dice, uso de sus atributos para evadir la ley. Exactamente. Entonces, primero está perpetuando ese estereotipo de que las mujeres somos malas conductoras o pésimas en el volante. Pero no solamente pésimas, sino que ahí ya es atrevido y es decir que es totalmente una bestialidad lo que cometió esa mujer ahí, ¿no? Para hacer ese parqueo. Entonces, por un lado ese. Por el otro lado, que lo que tenemos, y ahí también lo exalta uno de los participantes, de las participantes, es que que si es bonita, pues no pasa nada. Y que puede hacer apelar a sus atributos y que hay que acudir a su cuerpo o a su belleza para pues lograr salirse con su propósito. Y es muy importante lo que mencionó veo que en el chat hay otra participación de un hombre que dice que es un error generalizar que las mujeres manejan peor y que su hermana maneja mejor que él. Y eso es algo pues muy importante que lo mencione, pero eso es lo que debería comunicar a través de la publicidad las empresas, es entender ese rol tan importante que juegan y cuántas veces se puede ver este tipo de comerciales a través de las pantallas de los hogares del mundo. Recordemos que aun cuando Internet ha crecido, el medio de mayor consumo sigue siendo televisión, y ver cuál es la gran incidencia y la influencia que tienen las organizaciones a partir de su publicidad y de sus estereotipos. Entonces, los comunicadores hoy tienen que tener presente eso, tener presente el mensaje que hay detrás de cada acción que ellos socializan, porque da cuenta de una realidad de lo que somos y de lo que es válido o no. Yo no sé si ustedes también saben que en este momento una de las series que más está vista en Netflix, y ustedes pueden entrar a verlo, es Pasión de Gavilanes, en Colombia. Y esa serie o esa novela, pues cuando uno ve algunas imágenes se da cuenta de cómo era la sociedad y lo permisiva que era la sociedad hace 20 años cuando esa novela salió frente a la agresión contra las mujeres. O sea, hay un viejito que se la pasa dándole golpes en la cola a las empleadas del servicio de ese momento. O hay el hombre, el machista que le dice a la mujer que por qué no le pide permiso para actuar porque es el esposo. Y no nos damos, o sea, cuando uno lo ve en retrospectiva dice, pero ¿cómo es posible que así fuera la sociedad? Así mismo como utilizan el carro y se van, manejan así hayan tomado, se suben al carro y no usan cinturón de seguridad, que hoy cuando lo vemos uno dice, pero pues, ¿cómo era distinto la vida en esos aspectos? Y ver cómo eso es el reflejo de la sociedad, pero también podemos construir sociedad a partir de eso. Y ese es el mensaje con el que quiero que se queden. Como comunicadores, ustedes están construyendo sociedad y al interior de las organizaciones tienen un rol, pero hacia afuera también se tiene otro rol y es el de no perpetuar más este tipo de, de prejuicios que hay y de estigmas. Voy a compartir otro video.
ahora, perdón que no sé por qué ahora no lo comparte. Tengo un problema que aquí no me está dejando ver el otro video. Ya. ¿Me confirma si ya se está viendo, por favor? ¿Sí se ve? Sí se ve el video. Ah. Pero está así. Vuélvelo de nuevo. Bueno, frente a ese video, ¿cuáles son sus apreciaciones? Quiero escuchar también un par de participaciones. Bueno, recuerden que pueden levantar su mano o escribirnos a través del chat. Paola Rivera tiene levantada la mano, que le vamos a dar la palabra para que pueda compartirnos su apreciación. Permítanme un segundo. Listo, Paola. Entonces, en este punto puedes darnos tu aporte. ¿Me escucha? Sí, Paola, Sí, te estamos escuchando. Bueno, buenas noches. Pues bueno, ahí claramente pues seguimos manejando el estereotipo de que la mujer desde pequeña tiene que tener las habilidades de ama de casa, pues con todas sus tareas domésticas, y pues más allá refuerzan ese concepto, ¿no? O sea, no pueden desear un día a la madre sin que darle el estereotipo de que desde pequeña entonces le regalan el bebé para cuidarla, el cochecito y ciertas cosas, como irle marcando a las niñas desde muy pequeñas ese estereotipo que pues la sociedad lo tiene muy arraigado. Muchas gracias, Paola. Vale. Si alguien más quiere compartir también sus apreciaciones, le damos la palabra. Lady está diciendo, personalmente siempre me ha parecido extraña esa obsesión que desde pequeña se nos enseña a tener instinto maternal, y la ironía es que a los muchachos se les prohíba esto. Exactamente. Y todo, pues, acá lo que yo quería era traer otro ejemplo de cómo desde la publicidad seguimos perpetuando ese tipo de estereotipos, estigmas frente a la mujer, donde no vemos, digamos, un rol distinto de mamá al de estar dentro, además de mamá, no solamente de mujer, sino de mamá. Porque ahí en ningún momento hay un rol de mamá como podemos estar muchos acá en esta sala de mamá que trabaja y tiene hijos, pues como, pero ahí es un estereotipo, es de mamá ama de casa, o sea, la mamá no puede hacer otra cosa que estar en la casa. Y eso es algo que afecta y que, pues, vuelvo y digo, es entender el impacto que esto tiene en nuestra sociedad a través de la comunicación que hacemos en productos que además, pues, nada tienen que ver con el ejercicio mismo de lo que es el banco, ¿no es cierto? Entonces, esto era simplemente para... ¿Hay otra persona? Sí. Discúlpame, tenemos otra persona que nos dice, María Liliana Briceño, dice, solo las mujeres se encargarían de la crianza y del cuidado de los hijos. Se muestra como algo típicamente femenino, se desconoce la participación masculina en las labores. Y lo peor es que las niñas que se lo creen y su único sueño es ser mamás o cosas así por el estilo. Exactamente.
Y eso por un lado. Por otro lado, también desde las organizaciones y a través de la publicidad, perpetuamos, digamos, las desventajas económicas que puede tener una mujer. Si bien es cierto, la población hombres-mujeres en el mundo es casi igual, de hecho hay más hombres que mujeres, para que consulten a aquellos que no lo crean, hay casi un 1% más de hombres que mujeres en el mundo. Los pobres del mundo, el 70% sí son conformados por mujeres. Y es por todo esto, por estos estereotipos, que son personas que el desempleo es mayor en las mujeres, la informalidad es mayor en las mujeres, los empleos precarios están en mayor medida en mujeres. Y frente a esa realidad, ¿qué hacen las empresas cuando crean su publicidad? Que sí generan unas expectativas distintas en las mujeres, pero además, por solo el hecho de poner un color rosado a los productos, es otro tipo de comunicación. Ahí sí ya no sé si estamos pasando a otro campo de la comunicación, y es como a través de los colores podemos generar mayor expectativa o necesidades en las personas. Y aquí un bien que puede ser exactamente el mismo tiene mayor costo por el hecho de ser rosado y ser destinado a mujeres. Entonces, esto ustedes pueden entrar y en línea, a veces pasa, si ustedes entran a un almacén donde hay un tarrito azul y uno rosado, podemos encontrar todavía que es más caro el rosado que el azul. Entonces apelamos a esos gustos también de las mujeres para seguir contribuyendo a esas brechas económicas que puede haber entre uno y otro, y es lo que llamamos el impuesto rosa, el impuesto rosado. Y desde las organizaciones, también la creación, los bienes y servicios que se prestan no están adecuados a las necesidades de las mujeres. Entonces, por ejemplo, donde mayor sienten las mujeres que hay una respuesta a sus necesidades en la oferta de bienes y servicios es en lo que tiene que ver con restaurantes, gimnasios, libros, turismo, alimentos en general, decoración, elementos de hogar, cosméticos y hoteles, diarios, revistas. Pero en lo que menos es, y pues está relacionado con ese estereotipo que vimos al inicio, y es en el tema de autos, seguros, bancos, marcas de automóviles, bebidas alcohólicas, computadores, telefonía fija y celular, estaciones de servicio, aerolíneas, medicina prepagada y vestidos, las mujeres se sienten menos satisfechas con la satisfacción de sus necesidades, porque la publicidad de todos estos sectores siempre está pensada más en la población masculina. Esto también se debe incluso a que en los centros creativos, a veces estos equipos de creatividad en las compañías, pues hasta hace muy poco eran principalmente dominados por hombres. Solo hasta hace poco está esta tendencia de permitir en esos escenarios la participación femenina. Y entonces eso hace también que las organizaciones no estén entendiendo las necesidades de ese grupo de interés tan importante que son las mujeres. Y ya para finalizar, pues lo que yo quería aquí dejar como presente es que realmente primero estamos ante un nuevo paradigma de organización, un paradigma donde desde la función de los comunicadores es transmitir ese interés que hay en las organizaciones que se rigen bajo este paradigma, no solamente por el cuidado de los excedentes, de la distribución de excedentes, sino por el cuidado de la tierra y el cuidado de las personas, o el cuidado pues ambiental con todos sus seres, y el cuidado de los seres humanos. Y en ese sentido, frente a ese cambio de paradigma hay que cambiar los mensajes. El mensaje es, por ejemplo, frente a eso que tenemos como en esos estereotipos y que podría verse como el letrero que está aquí abajo que dice, es un trabajo de hombres, el rol del comunicador es transformar esa realidad, esa comunicación que hemos tenido hasta el momento. Eso que hace ahí la persona que está escribiendo con rojo es simplemente cambiando el mensaje, que es el rol que tienen ustedes, o sea, los comunicadores de hoy, por realizar. Es cambiar ese mensaje tradicional que se ha transmitido tanto al interior como fuera de las organizaciones por un mensaje que
sea incluyente y alineado con los propósitos del nuevo modelo que tenemos de desarrollo y el modelo empresarial. Y es entender que comunicar, no olvidar que sinónimos de comunicar son los de inspirar, inculcar, infundir, y que allí es donde radica pues la responsabilidad que tienen los comunicadores. Eso que se estaba haciendo de una manera determinada, esa inspiración o esos valores que se inculcaron en el pasado, hoy tenemos que replantearlos porque no es lo que se está pidiendo, no es lo que necesita el mundo, y el rol que tienen los comunicadores es realmente cambiar eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención para dar por finalizada esta charla. Yo agradezco a todos el habernos acompañado hoy. Y no sé, Liliana, si quieres dar un espacio para los asistentes, para preguntas o reflexiones que nos permitan dar el cierre a la presentación que teníamos hoy. Claro que sí. Las que quieran en este momento de apreciación, intervención o hacer alguna pregunta, recuerden que pueden levantar la mano o escribirnos a través del chat. Sus aportes son muy importantes para la construcción del conocimiento. Mientras nos escriben o nos solicitan la palabra, Jennifer, muchas gracias. La información que nos das es supremamente puntual, con estadísticas muy precisas y muy claras del impacto que genera una buena comunicación y, lo más importante, la responsabilidad social en cada una de nuestras acciones. Como resumen, puedo decir que la responsabilidad social antes se había determinado como el ejercicio de pagar la seguridad social a los trabajadores y los salarios a tiempo, y eso quedó mandado a recoger como lo más básico y lo más simple que puede llegar a tener como obligación una empresa. Pero la responsabilidad social de hoy de las empresas y de nosotros como profesionales sí se constituye en un esfuerzo importantísimo por hacer las cosas bien. Así que este espacio en el que nos dices que como graduados somos responsables de llevar en alto nuestro nombre, nuestro título y nuestra institución, sin duda que es una frase muy importante que me encantó y que quisiera dejar aquí en resumen para nuestros graduados, estudiantes, invitados. Y nada, agradecerte por todo el tiempo que nos has brindado y esa información tan puntual y la sensibilización que nos haces al tratar de cambiar la forma de hacer las cosas y de decirlas. Creo que también es un esfuerzo importantísimo. Por aquí nos escribe Carolina Zamora y nos dice: ¿hacer una especialización en responsabilidad social es rentable en el futuro? Hablo de aquí a unos años, más o menos debe ser la pregunta de... Hacerla, es decir, tú estudiar en profundidad lo que tiene que ver con la gerencia socialmente responsable. Sí, yo creo que el formarse en esto, sea a través de una especialización, sea a través de la autoformación, de la participación, sobre todo de participar en los diferentes escenarios donde estos temas se discuten, como por ejemplo con instituciones, pues por ejemplo en la Universidad tenemos de manera permanente diferentes espacios donde discutimos sobre estos temas y estamos hablando de las tendencias, y que puede ser muy útil para ustedes en su proceso profesional. Pero adicionalmente, socios nuestros como la Red de Pacto Global, la Red de Valor Compartido, el Foro de Presidentes, hoy la Cámara de Comercio también está, que es nuestra socia en estos temas, está muy alineada, y el participar de esos eventos es muy importante. Y formarse pues ya nos permite tener ya unos principios básicos. Cuando tú tienes que gestionar dentro de una organización, eres la responsable de eso, sí, naturalmente sería muy, muy importante poder tener una formación formal sobre estos temas, porque te da herramientas para poder tomar las mejores decisiones en ese rol tan importante que es el de la gestión de las organizaciones. Entonces, pero hay que mirar muy bien porque así hay de todo, y en el tema de responsabilidad social todavía tenemos entendimientos equivocados o parciales de lo que puede ser la responsabilidad social, que era algo de lo que nos estaba hablando ahorita Liliana, y hay que mirar muy bien cuál es el enfoque de esos cursos que se puedan hacer. Entonces, es simplemente ver eso, ver que efectivamente valga la pena ese curso o que se quiera hacer y que les aporte elementos. Y hay muchas otras cosas, por ejemplo, especializarse en algunos de los instrumentos
que permiten hacer seguimiento o reporte, pues también es muy válido, dependiendo el área de pronto en el que uno esté participando dentro de una organización. Bueno, Juan Monte nos escribe, interesante toda su presentación y muy importante para aplicar en las organizaciones, siendo el aspecto legal un impulsor para que las organizaciones busquen aplicar responsabilidad social empresarial. Y en este aspecto sostenibilidad debemos hacer más rigurosa exigencia para que en un tiempo definido las organizaciones ajusten todo su esquema de funcionamiento y apliquen todo lo que debemos tener en cuenta. A ver, perdón que me perdí aquí, y apliquen todo lo que el mismo Estado normatiza en el tema en específico. Bueno, frente a eso entramos ahí en un debate y es de si todo el tema de responsabilidad social debería ser una obligación y se perdería el último carácter que yo expliqué en la definición y es el carácter voluntario. Realmente esa voluntariedad, el mundo ideal es que todos actuemos de manera más responsable. Tal vez ya hay estados que lo han alcanzado más, por ejemplo los estados nórdicos tienen empresas y una sociedad mucho más responsable, no porque haya sido tampoco impuesto, sino es una construcción cultural y social también que se da. Y nosotros vamos, o sea, es importante que vayamos en esa vía también, pero entender que la responsabilidad, o sea, este nuevo marco y el que todo el mundo no lo hace, por ejemplo, para ustedes que son emprendedores, es una oportunidad de diferenciarse también y de generar innovación. Cuando nos dicen siempre qué es lo que tenemos que hacer, pues no hay campo para la innovación y para sacar cosas nuevas. Cuando no nos están diciendo el cómo hacerlo, sino digamos, la finalidad última, podemos inventarnos distintas maneras de llegar a ese propósito y eso es lo que debería pasar con la responsabilidad social. Obviamente, pues en Colombia tenemos muchas normas y lamentablemente la mayoría de ellas no se cumplen. Entonces, el solo hecho de que existan unas normas no es garantía de que avancemos en una sociedad más responsable. Pero para los empresarios sí, el mensaje, y para ustedes que son emprendedores, el mensaje es que entiendan que si realizan, digamos, el proceso de planeación bajo los principios que hemos hablado, eso generalmente les va a dar oportunidades de innovar y de diferenciarse de lo que otros están haciendo y pues obviamente sus emprendimientos pueden tener mucho más éxito y ser sostenibles en el tiempo. Eso como para hacer el cierre. Muchísimas gracias, Liliana, y a todos por acompañarnos en esta conferencia y como de nuevo repito, está abierta la invitación para que participen en los diferentes eventos que tenemos durante esta semana de las lenguas y la interculturalidad. A todos muchísimas gracias. Espero volverlos a ver muy pronto. Así sea, esperamos que puedas compartirnos ese gran conocimiento y estos aportes tan interesantes. Y bueno, gracias a todos por conectarse con la Oficina de Graduados, con la Facultad de Humanidades, con quienes estamos trabajando en asocio a este gran evento. Esperamos contar con su participación en la Semana de las Lenguas. Quiero hacer aquí un aporte, contarles que estamos haciendo el estudio de satisfacción de graduados, que se encuentra en este momento circulando por sus correos, así que les agradecemos a ustedes total participación en esta encuesta que es corta, pero que nos ayuda a poder seguir construyendo planes, actividades y acciones desde la Oficina de Graduados para nuestra comunidad y para el crecimiento personal y profesional y el de sus familias. Entonces, recuerden realizar la encuesta. Si tienen compañeros de estudio graduados que no la han realizado, por favor comenten que está en sus bandejas de correo y que para nosotros es muy importante su opinión. Entonces, gracias nuevamente. Excelente noche para todos, feliz semana y a ti, Jennifer, mil gracias por haber aceptado esta invitación y por compartirnos tu conocimiento. No, a ti muchas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañaron. Feliz noche para... Excelente. A todos un feliz descanso.